¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Una sorpresiva reunión fue convocada para esta mañana por parte del presidente Lenín Moreno. La cita fueron llamados los presidentes de las otras 4 funciones del Estado y los representantes de los organismos de control. Empezamos con este tema y enseguida nos vamos en directo al Palacio de Carondelet. Ahí está Andrea Samaniego. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cuál es el motivo de esta convocatoria? Cuéntanos tú, por favor. Gracias, Gisela. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, fue sorpresiva. Aproximadamente pasadas las 11 de la mañana, el presidente Lenín Moreno se reunió con algunas autoridades de control, como por ejemplo el presidente de la Judicatura, el presidente de la Asamblea, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también la fiscal encargada Tania Moreno y también el secretario de la Presidencia, además del superintendente de bancos, que también es parte de la función de transparencia. Básicamente, esta reunión se trató para coordinar acciones que permitan el trabajo entre el Frente de Corrupción recientemente creado ayer por parte del presidente Lenín Moreno. Esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. En la reunión están convocados los presidentes de las funciones del Estado, de tal manera de trabajar en este llamado que está haciendo el presidente de la República en la conformación del Frente de Transparencia de Lucha contra la Corrupción. En general es coordinar las acciones que las diferentes funciones del Estado tenemos que organizarnos entre nosotros en este Frente de Lucha contra la Corrupción. Complementar el trabajo que tenemos las funciones del Estado junto con este nuevo frente que se ha constituido. La idea es entre todos construir esta nuevo proceso de transparencia y enfrentar todo este proceso de lucha contra la corrupción. Bueno, la fiscal encargada Tania Moreno no detalló que se hablaron, por ejemplo, de casos de corrupción como el de Odebrecht. Ella dijo que ahí existen prohibiciones para hablar sobre el tema porque aún están en investigaciones, pero esto fue lo que nos dijo a los medios de comunicación. En la reunión que tuvimos hoy con el presidente, lo único que se nos ha indicado tras una conversación con las autoridades que estuvimos ahí presentes es simplemente que todo el apoyo para la lucha contra la corrupción, sin mencionar ningún caso específico y obviamente recalcando que cada uno tenemos nuestra propia competencia y por lo tanto independencia en nuestras funciones. Dentro de ese caso hay una prohibición expresa, toda vez que esa investigación todavía está en investigación, por lo tanto no podría darle ningún pronunciamiento por la reserva que nos da la ley. También estuvo presente aquí el contralor subrogante, pero no dio declaraciones a los medios de comunicación. Sí lo hizo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y dijo que de ser necesario explicar cuál fue el proceso de selección de autoridades de fiscal y contralor, ella lo hará. Nosotros ampliaremos todos los detalles de la noticia que se ha desarrollado aquí en el Palacio de Carondelet. Continuamos contigo, Gisela, tú tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. Vamos ahora hasta la Asamblea Nacional, donde el centro de la polémica lo comparten el vicepresidente Jorge Glass y el contralor Carlos Polit. El contacto es ahora con Ana María Cañizares. Hola, Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, una mañana complicada en la Asamblea. Así es, ¿qué tal, Gisela? Amigos televidentes, buenas tardes. Y es que siguen las reacciones con respecto al caso de corrupción de Odebrecht y a eventuales procesos de juicio político. Alianza País en pocos minutos más mantendrá su reunión de bloque aquí en la Asamblea y se espera que los legisladores de esta bancada empiecen a tomar posiciones con respecto al proceso de fiscalización por los casos que involucran a funcionarios y exfuncionarios en hechos de corrupción. Silvia Salgado, asambleísta del oficialismo, enfatizó que de no presentarse el contralor Carlos Polit ante la Asamblea, ante el Pleno, para ejercer su derecho a la defensa en un eventual proceso de juicio político, el Pleno de la Asamblea procedería a su destitución. Conozcamos cuáles son los argumentos de Silvia Salgado. La comparecencia tendrá que hacerlo de manera presencial, ¿no? Y si no, realmente no comparece
a ese legítimo derecho a la defensa, obviamente se entenderá, ¿no es cierto? En otros casos dirá en rebeldía, pero en otros casos será aceptar un poco las acusaciones y será motivo de destitución. O sea, aspiramos entonces a que en el proceso de calificación, de sustanciación, se aporte con las pruebas, pero de considerar la comisión en su informe el inicio del juicio político, deberá hacerse de manera presencial la comparecencia y el legítimo derecho a la defensa. Temo mucho que si es que eso no se da, la conclusión de manera definitiva sería la destitución. No puede encargar. Del lado de la oposición, el Partido Social Cristiano, que también a esta hora mantiene su reunión de bloque, ha anunciado que emprenderá un proceso de juicio político, pero esta vez en contra del vicepresidente Jorge Glass por considerarlo responsable político de los hechos de corrupción relacionados al caso Odebrecht en el Ecuador. Pudiera proceder, ¿por qué no?, un juicio político al señor vicepresidente de la República. Y esto a la par, recordemos que ya en los procesos judiciales que se encuentran en marcha, algunos sectores han pedido el procesamiento del señor vicepresidente. Si en algún momento las autoridades judiciales consideran que eso es viable, automáticamente esa causa tiene que venir a la Asamblea, porque uno de los requisitos de prejudicialidad es que se necesita una autorización de la Asamblea para los enjuiciamientos penales de los primeros y segundos mandatarios. El señor vicepresidente, si bien no ha firmado contratos, era el responsable político de los sectores estratégicos. Todo lo que se ha visto en el tema de Petroecuador y todo lo que se ha visto en Odebrecht, la gran mayoría, salvo los contratos de obras públicas del ministerio, han sido con áreas que tenían vinculación política con el señor vicepresidente. Entonces nosotros queremos que se esclarezca esa relación. Esto sin contar otros temas de carácter penal con personas supuestamente relacionadas con él. Eso va en la línea penal. Bien, como les comentábamos al inicio, está previsto que en pocos minutos más arranque esta reunión de bloque del movimiento Alianza País, de la que existe expectativa, y también las conclusiones que darán en rueda de prensa los miembros de la oposición del Partido Social Cristiano, para a partir de las 15 horas se inicie la sesión del Pleno de la Asamblea como se ha convocado, y también hay interés por conocer los cambios del orden del día que se presentarán en esta sesión de la Asamblea, cambios del orden del día relacionados a que se trate en el Pleno el caso de corrupción relacionado a Odebrecht. Esta es la información desde la Asamblea. Volvemos con ustedes, Gisela. Una buena tarde para todos. Igual para ti, Ana, una buena tarde. El defensor público cuestiona el tipo penal aplicado para los detenidos por el caso Odebrecht en Ecuador. Ernesto Pazmiño cree que existe evidencia suficiente para investigarlos por lavado de activos, en un caso que ha conmocionado a decenas de países, pero sin mayores resultados acá en el Ecuador. Los primeros pasos del caso Odebrecht en Ecuador dejan un sabor amargo no solo en los sectores de oposición. Con evidente asombro, el defensor público Ernesto Pazmiño cree que hay un trato blando para los involucrados en uno de los mayores escándalos de corrupción que se haya registrado en el país. Se han incautado decenas de bienes de alta gama y se presumen transacciones millonarias en bancos extranjeros. Y se habla de presunta asociación ilícita. Estas personas pusieron en el sistema financiero, invirtieron ese dinero, lavado de activos, y la pena ahí es de 10 a 13 años, una pena más fuerte. Es clarísimo el lavado de activos. Pazmiño hace una comparación con el ejemplo más visible del reciente operativo comandado por la Fiscalía. Se refiere a Ricardo Rivera, el principal señalado en el caso. Eso es lavado de activos, utilizar dineros sucios. Que hay alguien con prisión domiciliaria, y eso no es un buen mensaje. La fiscal subrogante prefiere prudencia y aduce que las investigaciones avanzan, justificando la acción fiscal, pese a los cuestionamientos. Este caso por asociación ilícita de ninguna manera quiere decir que los otros tipos penales van a quedar en la impunidad. Y me refiero a que otros tipos penales, a los delitos fines por el cual se asociaron, o a su vez por lo cual hubo una estructura delictiva. Y sobre la suerte del Contralor General del Estado, que permanece fuera del país sin que se haya pronunciado respecto de la acusación del delito de concusión que enfrenta.
No habrá detalles hasta que se termine la indagación fiscal. Un caso que provoca ruido, sin mayores resultados. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El vicepresidente Jorge Glass dijo que no dejará su cargo aun si lo involucran en la lista de Odebrecht. Aseguró que no ha participado de ningún proceso de contratación y se deslindó de la responsabilidad de su tío, acusado de aprovecharse de la relación familiar para entregar y cobrar contratos. Cuando allanaron el domicilio y detuvieron a Ricardo Rivera, asegura su sobrino Jorge Glass no habló con él, como también dijo desconocer que se haya tomado su nombre para entregar contratos. Así se desmarcó el vicepresidente de las acciones de su tío, quien fue su socio en televisión satelital y trabajó con él en instituciones del sector estratégico y las telecomunicaciones. Dolorosamente para nosotros hoy está detenido. En el caso... A mí ningún contratista jamás me dio una queja. De hecho, he preguntado a los ministerios si es que alguien lo conoce. Hasta ahora no tengo respuesta. El que sea responsable, que responda. Yo no he tomado $1. En el hipotético caso que usted tuviera un hijo sin vergüenza que actúe en nombre suyo, usted no tiene por qué responder por su hijo. Usted responde por sus actos. Insistió el segundo mandatario en que no ha participado de contratos y en lo que se relaciona con la lista de Odebrecht en Ecuador, dijo que no renunciará aun si su nombre saliera en Brasil. Yo no voy a dejar de trabajar. ¿Por qué voy a dejar de trabajar? Porque una empresa corrupta, que yo sé que me tiene venganza, pretende involucrarme de algo. Lo que digan tiene que investigarse. Asegura que si lo convocan para rendir versión, él acudirá a la Asamblea Nacional. Esto pese a que en el bloque oficialista defienden los legisladores que no existen pruebas para su comparecencia. No está de ninguna manera sindicado en ninguno de estos temas. Si me llaman, iré a responder a la Comisión de Fiscalización, hablaré con los compañeros asambleístas. Manifestó también que la empresa brasileña debe prepararse para irse del país y sostuvo que Odebrecht nunca le perdonará dos cosas. Haberlo expulsado del país. Cuando nos enteramos del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una de las decisiones fue, bueno, a esta empresa no le pagamos lo que está pendiente. Son más de $200 millones. Criticó además a los miembros de la Comisión Anticorrupción que presentaron denuncias por una supuesta trama de corrupción en la empresa Caminosca, que lo mencionaría bajo un seudónimo como uno de los funcionarios públicos a los que se habrían realizado pagos. Esto pese a que el presidente Lenín Moreno invitó a uno de los integrantes de esta comisión, Julio César Trujillo, a ser parte del Frente Anticorrupción que posesionó este lunes cuando firmó el decreto sentado junto al vicepresidente. Esa es la generosidad de Lenín Moreno, presidente. ¿Pero sabe por qué no aceptó? Trujillo, porque no tiene prueba. Y dijo que el haber dejado por decisión de Lenín Moreno el manejo de los sectores estratégicos solo significa que ahora es más útil en el sector productivo. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Dos ex vicepresidentes de la República analizan el rol que cumple un segundo mandatario y la responsabilidad política que recae sobre él. Esto en referencia al caso Odebrecht. Llegó a decir... Primero nos quieren dejar claro que la responsabilidad política que podría pesar sobre un vicepresidente dependerá del encargo que le hayan asignado en cada una de sus administraciones. A Glass, el expresidente Correa, lo hizo responsable de un sector importantísimo, nos dicen estos dos ex segundos mandatarios. Y que significaba también mucha confianza del presidente en su vicepresidente. Roldós reconoce que sí, que en este caso, dentro de los actos de corrupción que engloban el escándalo Odebrecht, existe una responsabilidad política. Pero lo que realmente importa es si existe una responsabilidad jurídica. Lo absurdo es que mientras en todos los países la negociación de Lula y su entorno fue con los gobernantes, en el Ecuador se limitó a hacer con el tío del sobrino. Ambos coinciden en que esto no hubiera pasado si existiera un control adecuado previo a la entrega de los contratos. Ahora resulta que en Petroecuador, que en Odebrecht, que en uno, en otro negociado, han sido de una ingenuidad que increíble. O sea, ¿fueron ingenuos? La gran pregunta. ¿O creen que el pueblo ecuatoriano es ingenuo? Diría la segunda pregunta. Y consideran justamente que para evitar estas especulaciones y para defender algo mucho más importante, la dignidad del cargo de la vicepresidencia de la República, lo que se debe hacer ahora es investigar, y rápido. Aquí todo se ha demorado, incluso para el mismo presidente de la República, para que sepa quién es el que ocultó las cosas y si ese ocultamiento significa una especie de complicidad.
Y no digo más. Dayana Monroy, 24 horas. Fue integrado el Consejo Consultivo Productivo Tributario que ofreció el presidente Lenín Moreno para impulsar la economía. El organismo estará conformado por miembros del sector público y privado y está a la espera de su publicación en el registro oficial. Fue luego de varias reuniones y consensos que finalmente quedó conformado el Consejo Consultivo Productivo Tributario que ofreció el presidente Lenín Moreno para impulsar la economía. El organismo está integrado por 25 representantes del sector privado y nombrará a una secretaría técnica. Se creó además un comité ejecutivo compuesto por 4 integrantes del sector privado y 4 del sector público. Esperamos en los próximos días que salga el decreto oficial desde Presidencia de la República. Y sobre si el vicepresidente Jorge Glass, a quien la oposición pide que se lo vincule al caso Odebrecht, continuará al frente del Consejo, Campana dijo: una decisión del señor presidente de la República. Para continuar con la política de apertura de mercados, el funcionario adelantó que Ecuador prepara un acuerdo comercial con Estados Unidos. La semana pasada tuve el gusto de reunirme con el embajador Todd Chapman de los Estados Unidos. Además de tratar el tema de los SGP, de la renovación de las preferencias arancelarias, tocamos el tema e hice una propuesta para ir adelante con un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Estas declaraciones las dio el ministro de Comercio Exterior en la inauguración de la 6ª macrorrueda de negocios. El evento reúne más de 170 compradores de 34 países. Buscamos productos de cacao, suplementos y semillas de cacao. Vine para comprar flores, tienen buena calidad y buen precio. La macrorrueda de negocios durará hasta este miércoles. Aquí se esperan concretar ventas por más de 240 millones de dólares. Este año la oferta ecuatoriana es principalmente materia prima, productos industrializados y servicios. Joana Ramos, 24 horas. La línea aérea del Ecuador, TAME, retomaría sus vuelos entre las ciudades de Cuenca y Guayaquil desde el mes de julio. La información fue confirmada por el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda. A mediados del mes de julio, TAME retomaría su ruta Cuenca-Guayaquil-Cuenca, suspendida desde mediados de abril. Esa fue la decisión que tomó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego de reunirse con varios gremios productivos y autoridades de Cuenca. A partir del mes de julio, esperamos que la 3ª o 4ª semana, cuando llegue uno de los aviones que es adecuado para la operación de esa ruta, podamos recuperar por lo menos 4 frecuencias semanales para Cuenca. Pero la apertura total, hemos dicho al sector productivo. Si el sector productivo demanda, la oferta va a estar ahí. El sector turístico fue el más golpeado por la suspensión de la ruta al puerto principal a mediados de abril pasado. Lo que debemos priorizar es en la conectividad que requiere la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca requiere de una conectividad no solamente aérea, sino también vial. Se pidió asimismo se analice el costo de la tarifa, los valores aeroportuarios, entre otros aspectos. Si usted analiza el componente combustible, si usted analiza el componente costo de arrendamiento del aeropuerto, si usted analiza el componente personal, es decir, hay varios componentes que conforman un gasto. Entonces, analizando cada componente seguramente se puede optimizar y revisar también el tema tarifario, pero vamos paso a paso. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Un caso de peculado en el hospital de Tulcán involucra a 3 exfuncionarios públicos que derivaron más de $700.000 a cuentas particulares. El peculado fue detectado por una auditoría de Contraloría realizada al hospital de Tulcán, del cual se desviaron $713.000 de la partida de medicamentos de esta casa de salud. Se desviaba a cuentas de personas que supuestamente eran proveedoras del hospital. Este fue el modo que operaban los 3 exfuncionarios de esta casa de salud. Los implicados laboraban 10, 20 y 35 años en el área financiera de la Casa de Salud como contador, financiero y pagador, según el proceso que llegó a manos del Tribunal de Garantías Penales de Tulcán. Imponiéndoles a los 3 procesados la pena atenuada de 8 años de reclusión mayor extraordinaria. Además, cada uno deberá cancelar la cantidad de $238.000 más los intereses devengados desde el 2009 hasta la presente fecha. Este tipo de infracciones que están y riñen con los fondos públicos del Estado se tornan imprescriptibles en la actualidad. 2 están prófugas y tan solo 1 está tras las rejas, quienes apelaron la sentencia que aún no está ejecutoriada. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.
Más de 12.000 taxistas formales realizaron una movilización pacífica en Guayaquil. El gremio llegó hasta el municipio y la gobernación, donde entregó 5 peticiones a las autoridades, entre ellas combatir la competencia desde las plataformas digitales. Las calles de Guayaquil parecían una marea amarilla. Se trataba de la movilización de los taxistas cooperados que salieron de algunos puntos de la urbe con dirección al municipio y a la gobernación. Los dirigentes encabezaron las largas filas de carros. Ellos lo hicieron a pie y este es el pedido que hacen en contra de las plataformas digitales. Que no se va a permitir en el Ecuador que estas transnacionales como Uber, Easy Taxi, Cabify, que no tienen título habilitante y permiso de operación, no son operadoras. Cuando la ley no le permite hacer eso a los señores de las transnacionales. Más de 12.000 vehículos de la provincia del Guayas fueron utilizados para la protesta pacífica. Que ya no tenemos carrera en la calle. Al llegar a la alcaldía, las instalaciones estuvieron resguardadas por policías municipales y por policías nacionales. Luego de la reunión que mantuvieron los representantes de las distintas cooperativas de taxis, el alcalde determinó lo siguiente. No podrán operar las transnacionales porque están al margen de la ley. Además, los vehículos que trabajan en los hoteles y en los centros comerciales tendrán que sujetarse a las políticas de la Federación Nacional de la Fuerza Amarilla. Solamente pueden trabajar con taxis amarillos, con placa naranja y conductores profesionales. Se ha procedido a encaminar los diálogos ante los petitorios. No hay plazo para que las plataformas cumplan con los requerimientos, pero dejaron en claro algo: la ilegalidad en la transportación desaparecerá de forma definitiva. Paul Tutibén, 24 horas.